Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Greenlight helps kids learn about money by actually using it. It's a debit card and money app that teaches kids to earn, save, and spend in real life, not just swipe and hope for the best. Learning happens naturally, in the moment. Parents can set limits, see real-time spending, and guide better habits all in one place, without constant check-ins or cash runs. Don't wait. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight. ¿Por qué una sierva egipcia fue elegida para formar parte del plan divino? Su historia esconde un mensaje de esperanza y redención que pocos conocen. Agar, la sierva de Sara, pasó de ser una figura secundaria a convertirse en protagonista de un encuentro divino en el desierto. Cuando Sara, incapaz de concebir, le entrega a su sierva a Abraham, comienza una historia de conflicto, sufrimiento y rechazo. Pero aquí está el misterio. ¿Por qué Dios se encuentra con Agar en su momento de mayor desesperación y la llama por su nombre? ¿Qué significa que ella sea la primera persona en las Escrituras en recibir una promesa directa de Dios sobre su descendencia? Además, el nacimiento de su hijo Ismael no solo cambia su destino, sino que también tiene un impacto profético en la historia futura de las naciones. Quédate hasta el final, porque voy a desvelar cómo la historia de Agar no es solo un relato de sufrimiento y supervivencia, sino una poderosa lección sobre cómo Dios ve y cuida a los olvidados. Lo que descubrirás sobre Agar podría cambiar tu perspectiva sobre el amor y la misericordia divina en medio de las pruebas. La historia de Agar, la sierva egipcia de Sara y madre de Ismael, se presenta en las páginas del Antiguo Testamento como una narrativa compleja, llena de misterio, conflicto y redención. Aunque a menudo se le considera una figura secundaria, Agar ocupa un lugar central en una de las tensiones familiares más importantes del linaje de Abraham. Es una historia de sufrimiento y esperanza, donde una mujer marginada por la sociedad experimenta el encuentro directo con el Dios viviente. Agar representa mucho más que un papel circunstancial en la historia de la promesa divina. En su vida vemos reflejados temas de opresión, resiliencia y gracia divina. ¿Por qué fue Agar víctima del conflicto entre Sara y Abraham? ¿Qué simboliza su huida al desierto y su encuentro con Dios? Este análisis explorará cada aspecto de su vida, desde el trasfondo cultural hasta las profundas lecciones espirituales que todavía resuenan en la actualidad. Agar era egipcia, y su origen ya es significativo dentro del relato bíblico. Egipto, una nación poderosa y avanzada en el mundo antiguo, aparece en la Biblia con un simbolismo dual, como lugar de refugio, pero también de opresión. Abraham y Sara descendieron a Egipto debido a la hambruna. En este viaje, es probable que adquirieran a Agar como sierva, una práctica común en la época. En la cultura del antiguo Oriente Medio, las siervas eran consideradas propiedad de sus amos y ocupaban una posición social extremadamente vulnerable. Eran tratadas como bienes intercambiables y podían ser asignadas a diversas funciones dentro del hogar, desde tareas domésticas hasta roles más íntimos, como concubinas. La figura de Agar, por tanto, surge desde el mismo corazón de una estructura social jerárquica y desigual. En las familias patriarcales de la antigüedad, las siervas no solo servían para tareas domésticas, también podían ser utilizadas como madres sustitutas en casos de infertilidad.
La capacidad de una mujer para dar a luz un heredero era crucial, y si la esposa principal no podía concebir, la sierva pasaba a cumplir ese rol. La historia de Agar ejemplifica esta práctica. Sara, incapaz de concebir un hijo, recurre a su sierva como medio para alcanzar la descendencia prometida por Dios a Abraham. Aunque esta solución era culturalmente aceptable, revela las complejidades emocionales y espirituales que surgieron en el hogar de Abraham. La historia de Agar comienza en un contexto de fe frágil. Dios había prometido a Abraham una descendencia numerosa, pero la prolongada espera trajo desesperación a Sara. En lugar de confiar plenamente en la promesa divina, Sara decide tomar el asunto en sus propias manos, lo que desencadena una serie de eventos que marcarían la vida de Agar y su hijo. La decisión de entregar a Agar a Abraham no solo revela la lucha interna de Sara con su infertilidad, sino también la debilidad humana cuando se intenta ayudar a los planes de Dios. Esta crisis de fe se convierte en el trasfondo de una narrativa cargada de sufrimiento, celos y redención. Génesis 16, versículos del 1 al 3 relata cómo Sara, en su desesperación, le dice a Abraham: «Te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella». Este momento es profundamente revelador. La decisión de Sara no solo expone su dolor por la infertilidad, sino también su falta de confianza en la promesa divina. Era una práctica cultural que una esposa sin hijos entregara a su sierva a su esposo, pero la implementación de este plan humano trajo consecuencias devastadoras. Es importante destacar que Abraham, aunque líder espiritual, también accede sin cuestionar el plan, lo que revela la vulnerabilidad humana frente a la espera de la voluntad de Dios. La unión de Abraham con Agar no fue el cumplimiento de la promesa divina, sino el resultado de una solución humana. Una vez que Agar queda embarazada, su relación con Sara cambia drásticamente. Génesis 16, versículo 4 dice: «Cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora». El embarazo de Agar la coloca en una posición de aparente superioridad. En una cultura donde la fertilidad era un símbolo de bendición y valor, Agar experimenta un cambio en su estatus. Sin embargo, este cambio trae orgullo y resentimiento, y ella comienza a menospreciar a Sara. Este desprecio desata una serie de conflictos familiares. El resentimiento de Sara y el orgullo de Agar reflejan cómo las decisiones humanas, aunque bien intencionadas, pueden generar dolor y caos. La reacción de Sara es intensa y amarga. En Génesis 16, versículos del 5 al 6, Sara confronta a Abraham y, con su aprobación, comienza a maltratar a Agar. «He aquí, tu sierva está en tu poder, haz con ella lo que bien te parezca». El maltrato hacia Agar muestra las dinámicas de poder dentro del hogar patriarcal. Aunque Agar fue obediente a sus amos, ahora se convierte en víctima de la ira de Sara. Su sufrimiento refleja el precio de las soluciones humanas cuando se apartan del plan divino. Aquí comienza la primera fase del exilio de Agar, un escape desesperado hacia el desierto, donde encontrará no solo el refugio físico, sino también una promesa divina que cambiará su vida. El sufrimiento y el maltrato de Sara llevan a Agar a tomar una decisión drástica: huir al desierto. Génesis 16, versículo 6 nos dice que Agar, en su desesperación, abandona la casa de Abraham. Es importante entender el significado de esta huida. En el contexto del antiguo Oriente Medio, escapar al desierto era un acto extremo, casi suicida. El desierto era un lugar árido, inhóspito y lleno de peligros, animales salvajes, falta de agua y el riesgo constante de muerte.
El hecho de que Agar prefiera huir y enfrentar tales condiciones antes que permanecer en el maltrato revela la magnitud de su sufrimiento. Como sierva egipcia en una familia hebrea, Agar no tenía voz ni derechos. Su huida simboliza la lucha por la dignidad humana. Aquí, la Biblia nos presenta a una mujer marginada que, en su vulnerabilidad, busca libertad, aunque esto le cueste la vida. La decisión de Agar también tiene una dimensión espiritual profunda. El desierto, en la Biblia, es un símbolo de prueba, purificación y encuentro con Dios. Moisés, Elías y Jesús experimentaron pruebas en el desierto, y para Agar, este lugar de desolación se convertiría en un espacio de revelación divina. El momento crucial en la vida de Agar ocurre en Génesis 16, versículos del 7 al 13. Mientras vaga por el desierto, el ángel del Señor se le aparece cerca de una fuente de agua en el camino a Sur. Este encuentro es extraordinario por varias razones. La primera aparición del ángel del Señor. Agar es la primera persona en la Biblia que recibe una visita directa del ángel del Señor. Esta figura, interpretada a menudo como una manifestación de Dios mismo, teofanía, aparece en momentos clave a lo largo de la Escritura. El hecho de que este encuentro ocurra con una mujer sierva y extranjera subraya la compasión de Dios hacia los marginados. El lugar de encuentro, el encuentro ocurre junto a una fuente de agua, un símbolo de vida en el desierto. Aquí, la provisión física de agua se convierte en un reflejo de la provisión espiritual de Dios para Agar. El desierto deja de ser solo un lugar de muerte y se transforma en un espacio de encuentro divino. El mensaje del ángel, el ángel del Señor llama a Agar por su nombre, una acción significativa. Al dirigirse a ella como Agar, sierva de Sarai, Dios reconoce su identidad y situación. Esto resalta la humanidad de Agar en una cultura que la veía solo como propiedad. El mensaje que recibe es doble: regresar y someterse a Sara. Aunque difícil de comprender, esta instrucción demuestra que Dios tiene un plan para ella, incluso en su sufrimiento. Una promesa increíble: el ángel declara que su descendencia será numerosa, una bendición similar a la que Dios había dado a Abraham. Además, le dice que su hijo se llamará Ismael, que significa Dios escucha. La intervención divina no solo le da esperanza a Agar, sino que también afirma su valor ante los ojos de Dios. Ella no está sola, Dios la ve, la escucha y le promete un futuro. En Génesis 16, versículos del 11 al 12, el ángel del Señor le hace una profecía específica sobre su hijo Ismael: él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará enfrente de todos sus hermanos. Esta descripción de Ismael es fascinante. La frase hombre fiero sugiere un carácter fuerte, independiente y guerrero, cualidades necesarias para sobrevivir y prosperar en un mundo hostil. La promesa de Dios no elimina los desafíos, pero asegura que Ismael será un líder poderoso, alguien cuya descendencia será numerosa y significativa en la historia. La promesa a Agar y su hijo refleja la fidelidad de Dios incluso hacia aquellos que son considerados fuera del pacto. Aunque Ismael no es el hijo de la promesa divina hecha a Abraham y Sara, Dios no lo abandona. Este acto de gracia divina muestra que el amor de Dios trasciende las barreras humanas de estatus, género y linaje. El encuentro de Agar con el ángel del Señor culmina en una declaración única: tú eres el Dios que me ve. Aquí, Agar se convierte en la primera persona en la Biblia en darle un nombre a Dios, El Roi, que significa el Dios que me ve. Este nombre refleja la experiencia íntima de Agar con Dios.
En su dolor y soledad, ella descubre que Dios no solo conoce su situación, sino que la ve y la cuida. Esta revelación transforma su percepción de sí misma y de su sufrimiento. Como esclava egipcia en una tierra extranjera, probablemente se sentía invisible, pero en este momento, Dios le demuestra que ella es vista y amada. La declaración de Agar tiene un profundo significado teológico. El nombre El Roi revela un atributo esencial de Dios, su omnisciencia y compasión hacia los marginados. A través de esta experiencia, Agar nos enseña que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. Él ve nuestras lágrimas, escucha nuestro clamor y actúa en nuestro favor. En una cultura donde las mujeres, y especialmente las siervas, carecían de valor, Agar recibe una revelación directa de Dios. Este acto desafía las estructuras sociales y muestra que el amor y la gracia de Dios no están limitados a una élite espiritual o social. La historia de Agar la convierte en un símbolo de esperanza para todos los marginados y rechazados. Ella representa a los olvidados por la sociedad, a quienes Dios eleva y restaura. En el desierto, donde todo parecía perdido, Agar encontró consuelo y promesa en Dios. El hecho de que Agar nombre a Dios El Roi también es un acto de empoderamiento. En lugar de definirse por su sufrimiento, ella elige definir su experiencia a través de la intervención divina. Para los creyentes de hoy, Agar nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente y nos ve. Después de su encuentro con el ángel del Señor en el desierto, Agar regresa obedientemente a la casa de Abraham y Sara, tal como se le había ordenado. Génesis 16, versículo 15 narra el nacimiento de Ismael, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. El nacimiento de Ismael parece, en un primer momento, traer alivio a la situación tensa en la familia. Ismael representa un cumplimiento temporal del anhelo de Abraham por tener descendencia. Como el primer hijo de Abraham, Ismael ocupa un lugar de aparente importancia y se le reconoce como heredero durante algún tiempo. Sin embargo, este nacimiento no resuelve los conflictos subyacentes. La relación entre Sara y Agar sigue marcada por la tensión, los celos y la amargura. El hijo de la sierva, aunque bien recibido inicialmente, no es el hijo de la promesa que Dios había planeado. Esta dualidad entre la intervención humana y el plan divino se convierte en el núcleo del conflicto en la casa de Abraham. El nacimiento de Ismael también tiene un simbolismo profético. Aunque no es el heredero del pacto, Ismael es una señal de que Dios escucha y responde incluso en medio de circunstancias imperfectas. La vida de Agar y su hijo refleja cómo la gracia de Dios se extiende incluso cuando los seres humanos toman decisiones equivocadas. Ismael, al ser el primogénito de Abraham, ocupa inicialmente una posición importante en la familia. En la cultura del antiguo Oriente Medio, el primogénito gozaba de privilegios especiales, como la doble porción de la herencia y el liderazgo en la familia. Sin embargo, en el caso de Ismael, su estatus es ambiguo. Aunque biológicamente es el primer hijo de Abraham, no es el hijo de la promesa divina. Esta ambigüedad en su posición siembra las semillas del conflicto futuro. Ismael es amado por Abraham, pero su lugar en la familia queda amenazado con la llegada del verdadero heredero prometido, Isaac. La Biblia no oculta el cariño de Abraham hacia Ismael. En Génesis 17, versículo 18, Abraham clama a Dios diciendo: «Ojalá Ismael viva delante de ti». Este versículo revela la humanidad de Abraham, quien desea que su hijo mayor sea bendecido y reconocido.
La respuesta de Dios es compasiva y llena de gracia. Aunque la promesa de la descendencia se cumplirá a través de Isaac, Ismael también recibirá una bendición especial y será padre de una gran nación. Después del nacimiento de Ismael, parece haber un periodo de relativa calma en la casa de Abraham. Agar, aunque aún una sierva, es la madre del primogénito, lo que le confiere una posición de cierta importancia. Sin embargo, esta paz es superficial y temporal. La presencia de Ismael, fruto de una decisión humana impulsada por la desesperación, no puede reemplazar el cumplimiento total del plan de Dios. Las tensiones subyacentes entre Sara y Agar siguen latentes, esperando el momento adecuado para resurgir. Este periodo de calma nos enseña una lección espiritual importante: la paz que proviene de las soluciones humanas es frágil y pasajera. Solo la obediencia al plan de Dios puede traer una paz verdadera y duradera. La familia de Abraham, aunque bendecida, sigue enfrentando las consecuencias de decisiones tomadas fuera de la voluntad divina. Finalmente, en Génesis 21, versículos del 1 al 2, la promesa de Dios a Abraham y Sara se cumple con el nacimiento de Isaac. Después de años de espera y pruebas, el hijo prometido llega como un testimonio de la fidelidad de Dios. Este evento marca un punto de inflexión en la historia de Abraham y su familia. El nacimiento de Isaac no solo trae alegría, sino que también reaviva las tensiones entre Sara y Agar. Para Sara, Isaac es la prueba tangible de que Dios cumple sus promesas, pero también un recordatorio de la presencia de Ismael, el hijo nacido fuera del plan divino. El contraste entre Isaac e Ismael simboliza la diferencia entre la promesa divina y los intentos humanos de ayudar a Dios. Ismael representa la intervención humana, mientras que Isaac representa la fidelidad y el tiempo perfecto de Dios. La llegada de Isaac intensifica los celos y la inseguridad de Sara. En Génesis 21, versículos del 9 al 10, Sara observa que Ismael se burlaba de Isaac. Aunque el texto no detalla la naturaleza exacta de esta burla, la reacción de Sara es drástica: exige que Agar e Ismael sean expulsados de la familia, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac. Este momento es desgarrador. Agar, que había obedecido a sus amos y había dado un hijo a Abraham, ahora es rechazada y desterrada junto con su hijo. El acto de expulsión refleja la realidad cruel que enfrentan los marginados y vulnerables. Agar, una vez más, se encuentra en el desierto, abandonada y desprovista de recursos. El dolor de Agar y Ismael simboliza el sufrimiento de aquellos que son rechazados por razones fuera de su control. Esta experiencia, aunque devastadora, prepara el terreno para una intervención divina que cambiará el destino de Ismael y su madre. En el momento de mayor desesperación, cuando Agar cree que su hijo morirá de sed, Dios interviene una vez más. Génesis 21, versículos del 15 al 19 describe cómo Agar coloca a Ismael bajo un arbusto y se aparta, incapaz de soportar el sufrimiento de su hijo. En su angustia, ella llora, y Dios escucha el clamor del niño. Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Esta intervención divina es profundamente conmovedora. Dios abre los ojos de Agar, y ella ve un pozo de agua que asegura la supervivencia de ambos. El pozo en el desierto simboliza la provisión divina en medio de la desesperación y el sufrimiento. Dios reafirma su promesa a Agar: Ismael no solo sobrevivirá, sino que se convertirá en el padre de una gran nación. Este acto de gracia muestra que, aunque rechazado por los hombres, Ismael es aceptado y bendecido por Dios.
La fidelidad de Dios hacia Agar e Ismael se manifiesta en el cumplimiento de la promesa que le fue dada en el desierto, que Ismael se convertiría en un líder poderoso y el padre de una gran nación. Génesis 21, versículo 20 relata, y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Esta frase es rica en significado. En primer lugar, Dios estaba con el muchacho subraya el cuidado constante de Dios hacia Ismael. Aunque fue rechazado por Abraham y Sara, Ismael no fue abandonado por Dios. La presencia divina lo acompañó en cada paso de su desarrollo. La descripción de Ismael como un tirador de arco simboliza su carácter fuerte y autosuficiente. En el contexto bíblico, la habilidad con el arco es una metáfora de independencia, supervivencia y liderazgo. Ismael creció en el desierto, un entorno hostil que moldeó su espíritu guerrero y resiliente. Esta formación no fue casual, fue parte del plan de Dios para establecer a Ismael como el patriarca de una gran nación. Ismael representa la bendición divina que trasciende las circunstancias humanas. A pesar de haber nacido en condiciones difíciles y de haber sido rechazado, su vida se convierte en un testimonio del poder de Dios para transformar el sufrimiento en propósito. El legado de Ismael no está exento de tensiones. Don't chew on that, Max. Cooper loves that shoe too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. El conflicto entre Ismael e Isaac, que comenzó con una burla aparentemente trivial, se convierte en un símbolo de las divisiones futuras entre sus descendientes. Mientras Isaac representa la línea del pacto, Ismael representa el fruto de la intervención humana. La relación entre Ismael e Isaac es un tema complejo que ha sido interpretado a lo largo de los siglos como una representación de las divisiones entre los descendientes de ambos. Muchos estudiosos y teólogos asocian a Ismael con los pueblos árabes, mientras que Isaac es la raíz del pueblo de Israel. Esta interpretación subraya cómo un conflicto familiar puede extenderse y repercutir en la historia de las naciones. Sin embargo, es fundamental notar que ambos hijos son bendecidos por Dios. Aunque sus caminos son diferentes, Ismael e Isaac tienen un lugar en el plan redentor de Dios. Este punto nos recuerda que, a pesar de las divisiones humanas, la voluntad divina siempre se cumple y las promesas de Dios no son limitadas por nuestras percepciones. El legado de Ismael tiene un profundo significado espiritual. Representa tanto la intervención humana en el plan de Dios como la gracia divina para redimir nuestras decisiones imperfectas. Aunque Ismael no fue el hijo de la promesa, Dios no lo descartó ni lo abandonó. En cambio, lo elevó y lo bendijo, cumpliendo la palabra dada a Agar. Ismael también nos enseña que el amor de Dios no está limitado a un solo grupo de personas. La bendición extendida a Ismael y su descendencia es un recordatorio de que Dios cuida y provee para todos, incluso aquellos que el mundo considera fuera del pacto. En una perspectiva más amplia, la vida de Ismael resalta la necesidad de confiar en el tiempo y el plan de Dios. La intervención humana puede traer dolor y conflicto, pero la gracia divina siempre tiene la última palabra. La historia de Ismael nos invita a rendir nuestras vidas al propósito divino y confiar en que Dios puede transformar incluso las circunstancias más difíciles en bendición.
A lo largo de la historia bíblica, Agar se convierte en un símbolo de los marginados y exiliados. Como sierva egipcia, Agar es extranjera en la casa de Abraham. Como madre de Ismael, es rechazada y expulsada al desierto. Su experiencia representa la realidad de aquellos que son excluidos y olvidados por la sociedad. El exilio de Agar tiene un paralelismo con la experiencia del pueblo de Israel en Egipto y en el desierto. Así como Dios escuchó el clamor de Agar, también escuchó las súplicas de los israelitas en su esclavitud. Agar nos recuerda que Dios es un defensor de los oprimidos y que su presencia está cerca de los marginados, incluso en sus momentos de mayor desesperación. La historia de Sara y Agar es una representación poderosa del conflicto entre la promesa divina y las soluciones humanas. Sara, la esposa legítima y madre del hijo prometido, representa el pacto de la promesa. Agar, la sierva convertida en madre por intervención humana, representa el esfuerzo humano por adelantarse al tiempo de Dios. El conflicto entre ambas mujeres tiene una dimensión espiritual profunda. En Gálatas 4, versículos del 21 al 31, el apóstol Pablo utiliza a Sara y Agar como símbolos del antiguo y nuevo pacto. Sara simboliza la libertad y la gracia del nuevo pacto en Cristo, mientras que Agar representa la esclavitud de la ley y el esfuerzo humano. Esta comparación no minimiza la dignidad de Agar, más bien, resalta el propósito de Dios de utilizar incluso las circunstancias más complejas para revelar su plan. Agar nos enseña que, aunque el mundo nos considere fuera de lugar, Dios puede usarnos para cumplir un propósito mayor. En Gálatas 4, versículos del 22 al 31, Pablo hace una referencia directa a Agar y Sara para ilustrar la diferencia entre el antiguo pacto, la ley, y el nuevo pacto, la gracia. Pablo escribe: estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. En este contexto, Agar simboliza el antiguo pacto basado en la ley, mientras que Sara representa la libertad y la promesa cumplida en Cristo. Esta interpretación teológica es significativa porque muestra cómo Dios utilizó la historia de Agar para revelar verdades espirituales profundas. Es importante notar que esta comparación no denigra a Agar como persona. Más bien, su historia se convierte en una herramienta para enseñar una lección espiritual. La verdadera libertad y bendición provienen de la gracia de Dios, no de nuestros esfuerzos humanos. Agar, aunque marginada en la narrativa, es utilizada por Dios para cumplir un propósito eterno. Uno de los mensajes más poderosos en la historia de Agar es la certeza de que Dios escucha a los marginados y oprimidos. La intervención divina en el desierto ocurre precisamente en el momento más desesperado, cuando Agar y su hijo Ismael enfrentan la muerte segura. Génesis 21, versículo 17 nos dice: Dios oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Este pasaje revela la compasión inquebrantable de Dios. Agar, una sierva egipcia rechazada y abandonada, no es invisible ante los ojos de su Creador. Su sufrimiento, aunque ignorado por los hombres, es visto y escuchado por Dios. Esta verdad es profundamente relevante para todos aquellos que se sienten olvidados o sin voz. Dios ve, escucha y actúa en el tiempo perfecto. La historia de Agar nos enseña que, en nuestras angustias más profundas, no estamos solos. Dios no solo oye nuestro clamor, sino que interviene con soluciones que a menudo no podemos ver, como el pozo que apareció en el desierto. Este acto simboliza la provisión divina,
incluso cuando todo parece perdido. A pesar de que Ismael no era el hijo de la promesa original dada a Abraham, Dios se mantiene fiel a la palabra que le dio a Agar en el desierto. Génesis 16, versículo 10 declara: multiplicaré tanto tu descendencia, que no se podrá contar a causa de su multitud. Esta promesa no solo fue cumplida, sino que Ismael se convirtió en el patriarca de una gran nación, cumpliendo exactamente lo que Dios había declarado. La fidelidad de Dios hacia Agar e Ismael nos recuerda que su palabra es inquebrantable, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. El caso de Ismael también nos enseña que Dios no desecha a nadie. Aunque no era el hijo del pacto, Ismael es bendecido, cuidado y elevado por Dios. Esta verdad es una demostración poderosa de la gracia divina, que no se limita a los que consideramos dignos de su amor, sino que alcanza a todos los que le buscan. La vida de Agar está marcada por el sufrimiento, primero como sierva sin derechos, luego como madre rechazada y finalmente como exiliada en el desierto. Sin embargo, en cada etapa de su sufrimiento, Dios interviene para darle un propósito. La huida al desierto, aunque dolorosa, se convierte en un punto de encuentro divino donde Agar recibe una promesa eterna. Este aspecto de su historia nos enseña que Dios puede usar nuestras circunstancias más difíciles para cumplir un propósito mayor. El sufrimiento de Agar no fue en vano. A través de su dolor, ella se convierte en una figura de esperanza y redención. Para los creyentes de hoy, Agar es un testimonio de que Dios está presente en medio de nuestras pruebas. El desierto, aunque símbolo de desolación, puede convertirse en un lugar de revelación divina y transformación espiritual. La experiencia de Agar nos invita a confiar en que Dios puede sacar propósito incluso del sufrimiento más profundo. En el mundo actual, millones de personas enfrentan el rechazo, la marginación y la opresión. La historia de Agar sigue siendo un faro de esperanza para aquellos que se sienten abandonados. Su encuentro con Dios en el desierto demuestra que el amor y la compasión de Dios no tienen fronteras. Agar representa a las mujeres que luchan en circunstancias difíciles, a los exiliados que buscan refugio y a los marginados que claman por justicia. Su historia recuerda a la humanidad que Dios no olvida a nadie, especialmente a los que sufren en silencio. La declaración de Agar al llamar a Dios El Roi, el Dios que me ve, es un mensaje poderoso para la espiritualidad contemporánea. En un mundo donde muchas personas se sienten invisibles y sin valor, la historia de Agar nos recuerda que Dios ve nuestras luchas, nuestras lágrimas y nuestras esperanzas. Esta revelación tiene una implicación profunda. No importa cuán aislados o rechazados nos sintamos, Dios está presente. El Dios que vio a Agar en el desierto es el mismo que nos ve hoy en nuestras circunstancias más difíciles. Esta verdad nos da consuelo y nos llama a confiar plenamente en la presencia constante de Dios. La historia de Agar también desafía a la iglesia contemporánea a ser un reflejo del corazón de Dios hacia los marginados. Así como Dios intervino para consolar y proveer a Agar, los creyentes están llamados a actuar en favor de los oprimidos, defendiendo a los que no tienen voz y extendiendo la compasión de Cristo a todos. El rechazo de Agar por parte de Sara y Abraham nos recuerda los peligros del orgullo y la falta de misericordia en las relaciones humanas. La iglesia de hoy debe aprender de esta historia y comprometerse a ser un lugar de refugio, esperanza y restauración para todos los que sufren. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door.
In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. En la narrativa bíblica, es un símbolo complejo. Por un lado, representa opresión, como se ve en la esclavitud de Israel. Por otro, es un lugar de refugio, como cuando José llevó a su familia allí para salvarlos del hambre. La identidad de Agar como egipcia añade una capa de significado a su historia. Agar, siendo una extranjera en la casa de Abraham, encarna la realidad de aquellos que viven como forasteros en tierra ajena. Su origen egipcio la hace doblemente vulnerable. No solo es una sierva, sino también una extranjera. Sin embargo, Dios no la discrimina ni la rechaza. En cambio, le muestra su amor y cuidado de manera personal. La conexión de Agar con Egipto comenzó cuando Abraham y Sara buscaron refugio allí durante una hambruna, Génesis 12, versículo del 10 al 20. Este evento tiene implicaciones importantes. La adquisición de Agar como sierva fue el resultado directo de una decisión basada en la falta de fe de Abraham. La presencia de Agar en la historia de Abraham y Sara revela cómo nuestras decisiones, incluso cuando están motivadas por el temor, pueden tener consecuencias a largo plazo. Sin embargo, también demuestra la gracia redentora de Dios, que interviene incluso en medio de nuestras imperfecciones. El linaje de Agar y su conexión con Egipto influye en la vida de Ismael y su descendencia. Muchos estudiosos creen que los descendientes de Ismael se convirtieron en las tribus árabes, una gran nación que todavía juega un papel importante en la historia mundial. La conexión de Ismael con Egipto, a través de su madre, simboliza cómo Dios puede usar incluso las circunstancias más complejas para cumplir su propósito. La nación que surgió de Ismael es un testimonio de la fidelidad de Dios hacia su promesa, independientemente de los orígenes o el estatus social. La relación entre Sara y Agar es uno de los aspectos más tensos y humanos de esta narrativa. Agar comenzó siendo una sierva egipcia en la casa de Abraham, sin derechos ni poder. Sin embargo, su estatus cambió drásticamente cuando Sara decidió entregarla a Abraham como concubina para concebir un hijo en su lugar. Este acto, aunque culturalmente aceptable en aquel tiempo, sembró las semillas de la rivalidad. Una vez que Agar quedó embarazada, el equilibrio de poder cambió. Génesis 16, versículo 4 describe cómo Agar comenzó a menospreciar a Sara, lo que se traduce como un cambio en su actitud y mirada hacia su ama. En la cultura del antiguo Oriente Medio, la capacidad de una mujer para concebir era vista como una bendición y un símbolo de honor. Agar, al lograr lo que Sara no pudo, probablemente sintió que su posición había sido elevada. Este cambio en su relación revela una realidad humana universal. Cuando el orgullo y la inseguridad entran en una relación, el conflicto se vuelve inevitable. Sara, al sentir que su autoridad y dignidad estaban siendo cuestionadas, reacciona con amargura y maltrato hacia Agar. El conflicto entre Sara y Agar no es solo una rivalidad personal, es una manifestación del dilema espiritual entre la promesa divina y la intervención humana. Sara, en su desesperación por no poder concebir, decidió ayudar a Dios entregando a Agar a Abraham. Esta decisión trajo consecuencias devastadoras. En lugar de traer paz y satisfacción, sembró discordia y sufrimiento. Sara representa a aquellos que luchan con la impaciencia y buscan soluciones humanas en lugar de esperar en la voluntad y el tiempo de Dios. Por otro lado, Agar, aunque no tomó la decisión, se convierte en una víctima del orgullo y la frustración de Sara.
Este conflicto nos enseña que el intento de manipular los planes de Dios puede resultar en relaciones rotas y sufrimiento innecesario. Sin embargo, Dios no abandona a ninguna de las partes. A través de su intervención, Él restaura y cumple sus promesas, demostrando que su plan siempre es perfecto, incluso cuando nuestras acciones lo complican. La reacción de Sara hacia Agar también nos revela una lección sobre el orgullo humano y sus consecuencias. Sara, al ver que Agar la menospreciaba, respondió con dureza y crueldad. Génesis 16, versículo 6 dice, y respondió Sarai a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Y la afligió Sarai, y ella huyó de su presencia. La aflicción que Sara infligió a Agar no fue solo emocional, sino también física y social. Sara, al no poder manejar su orgullo herido, recurrió al maltrato para reafirmar su posición de poder. Este comportamiento nos recuerda cómo las inseguridades y el orgullo pueden llevarnos a actuar de maneras que lastiman a otros. La historia de Sara y Agar es un llamado a la humildad y a la reconciliación. Aunque el conflicto fue causado por decisiones humanas, Dios intervino con amor y misericordia, mostrando que incluso en las relaciones rotas, su gracia puede traer redención. El desierto juega un papel crucial en la vida de Agar y en la narrativa bíblica en general. Cuando Agar huye al desierto por primera vez y luego es desterrada con Ismael, el desierto se convierte en un símbolo de prueba y purificación. En la cultura hebrea, el desierto era visto como un lugar de aislamiento, desolación y muerte, pero también como un espacio de encuentro con Dios. Para Agar, el desierto representa el punto más bajo de su vida, una mujer rechazada, vulnerable y desesperada. Sin embargo, es en ese lugar de aparente abandono donde experimenta la provisión y el amor de Dios. Esta paradoja es fundamental. El desierto, aunque doloroso, se convierte en un espacio de transformación espiritual. En Génesis 16 y 21, Dios responde a Agar en sus momentos más críticos en el desierto. En su primera huida, Dios le hace una promesa sobre su descendencia, dándole esperanza en medio de su sufrimiento. En la segunda ocasión, cuando Agar cree que Ismael morirá de sed, Dios escucha el clamor del muchacho y le muestra un pozo de agua. Estas intervenciones nos enseñan que Dios no está ausente en los momentos difíciles. Cuando nos encontramos en nuestro desierto, Dios escucha nuestras oraciones y provee lo que necesitamos, aunque a veces no lo veamos inmediatamente. El desierto no es un lugar de abandono, sino un espacio donde Dios se revela y demuestra su fidelidad. El desierto en la vida de Agar también tiene un significado espiritual profundo. A lo largo de la Biblia, grandes figuras como Moisés, Elías y Jesús experimentaron encuentros transformadores con Dios en el desierto. Para Agar, el desierto no solo fue un lugar físico, sino también un espacio espiritual donde conoció al Dios que la ve. En este sentido, el desierto simboliza las pruebas de fe que enfrentamos en nuestras vidas. Es en los momentos de mayor desesperación donde nuestra dependencia de Dios se fortalece y nuestra fe se purifica. La experiencia de Agar nos recuerda que, aunque el camino sea difícil, Dios está presente y nos guía hacia la restauración y la esperanza. Uno de los momentos más conmovedores de la historia de Agar ocurre cuando ella y su hijo Ismael son expulsados y se encuentran en el desierto sin agua. Génesis 21, versículos del 15 al 16 describe cómo Agar, incapaz de soportar ver a su hijo morir de sed, lo coloca bajo un arbusto y se aparta, diciendo, «No veré cuando el muchacho muera». Este acto revela la angustia profunda de una madre que, a pesar de sus esfuerzos,
no puede salvar a su hijo. La imagen de Agar, llorando y clamando en el desierto, es un símbolo de desesperación y dolor humano. En este momento de completa impotencia, Agar enfrenta su límite como madre y como ser humano. Sin embargo, Génesis 21, versículo 17 nos dice que Dios escucha el llanto de Ismael y responde con compasión: Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Este versículo es clave, ya que resalta el significado del nombre de Ismael: Dios escucha. Aunque Agar estaba en silencio, el clamor del muchacho fue suficiente para mover el corazón de Dios. Esta intervención divina demuestra que Dios no es indiferente al sufrimiento humano, especialmente al de los inocentes. La respuesta de Dios también incluye acción práctica. Él abre los ojos de Agar para que vea un pozo de agua cercano. Este acto simboliza cómo Dios provee soluciones incluso cuando no las vemos. El pozo en el desierto no solo asegura la supervivencia de Ismael, sino que también representa la provisión de Dios en nuestras necesidades más desesperadas. El pozo que Dios revela a Agar tiene un significado profundo. En la Biblia, el agua es símbolo de vida, restauración y provisión espiritual. El acto de abrir los ojos de Agar para que vea el pozo refleja cómo Dios, en su gracia, nos permite ver soluciones y oportunidades donde antes solo veíamos desolación. Este momento nos enseña que Dios no solo escucha nuestro clamor, sino que también provee de maneras que a menudo no esperamos. La fuente en el desierto se convierte en un recordatorio tangible de que Dios nunca abandona a los suyos, incluso en los momentos más oscuros. El nombre Ismael es profundamente significativo, ya que significa Dios escucha. Cuando el ángel del Señor se aparece a Agar en el desierto por primera vez, proclama: «He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción». Este nombre es más que una designación, es una declaración profética y un recordatorio permanente del carácter compasivo de Dios. En un mundo donde Agar era invisible a los ojos de los hombres, Dios demostró que Él escucha el clamor de los oprimidos. Cada vez que Agar llamaba a su hijo por su nombre, recordaba la fidelidad y el cuidado divino. Ismael, como figura, simboliza la promesa de Dios de estar atento al sufrimiento humano. Su nombre actúa como una verdad eterna, incluso en el aislamiento del desierto, cuando toda esperanza parece perdida, Dios escucha. Aunque Ismael no era el hijo de la promesa, su identidad fue moldeada por la intervención directa de Dios. Creció sabiendo que había sido nombrado por una razón específica. Dios escuchó a su madre cuando nadie más lo hizo. Esta identidad espiritual influyó en su carácter y en su destino. Génesis 21, versículo 20 nos dice: «Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco». El desarrollo de Ismael como un guerrero y sobreviviente refleja su conexión con el desierto, un lugar de prueba y formación. Su identidad no está determinada por su rechazo humano, sino por la bendición divina que lo acompañó toda su vida. El nombre Ismael no solo tiene un significado personal para Agar, sino que también es una profecía para su descendencia. Dios prometió a Agar que Ismael sería el padre de una gran nación. Este cumplimiento demuestra que la gracia de Dios no está limitada a una sola línea de descendencia, sino que se extiende incluso a aquellos considerados fuera del pacto. La vida de Ismael nos recuerda que Dios escucha y responde a las oraciones, incluso cuando el mundo parece cerrarnos las puertas. Su nombre es una profecía viviente,
un testimonio de que las promesas de Dios son verdaderas y que Él nunca ignora el sufrimiento de los afligidos. La expulsión de Agar e Ismael al desierto es uno de los actos más desgarradores en su historia. Aunque Agar había obedecido las órdenes de Sara y Abraham, terminó siendo rechazada y maltratada. Este rechazo revela una injusticia profunda, la vulnerabilidad de los que no tienen poder o voz. En el contexto del antiguo Oriente Medio, el rechazo social y el destierro eran sentencias de muerte. Agar no solo fue abandonada físicamente, sino también emocionalmente. Sin embargo, en medio de esta injusticia, Dios interviene para restaurar su dignidad y asegurar su supervivencia. La intervención de Dios en favor de Agar es un poderoso recordatorio de su justicia. Mientras los hombres la rechazaron, Dios la acogió. Él no solo provee agua para salvar su vida y la de Ismael, sino que también le promete un futuro lleno de propósito: haré de él una gran nación. Esta promesa refleja un aspecto central del carácter de Dios, su defensa constante de los marginados y oprimidos. A lo largo de la Biblia, Dios se revela como el defensor de las viudas, huérfanos y extranjeros. Agar, como mujer extranjera y sierva, encarna a todos aquellos que son ignorados por la sociedad, pero que son valiosos a los ojos de Dios. La historia de Agar no termina en el rechazo. Dios restaura su vida y la de Ismael, convirtiéndolos en un símbolo de esperanza y redención. El hecho de que Ismael sobreviva y prospere en el desierto es una demostración tangible de la provisión divina. Agar, una mujer considerada insignificante por los hombres, se convierte en la madre de una nación poderosa. Su restauración nos enseña que el rechazo humano no puede anular el propósito de Dios. Él eleva a los caídos y honra a los despreciados, mostrando que su justicia siempre prevalece. La historia de Agar resuena con todos aquellos que han experimentado rechazo y abandono. Su vida refleja la realidad humana de sentirse invisible, marginado y sin esperanza. Agar es el símbolo de los que han sido expulsados al desierto de la vida, enfrentando pruebas sin aparente salida. Sin embargo, su historia también ofrece consuelo. En los momentos más oscuros, Dios ve, escucha y actúa. Agar nos representa a todos cuando nos sentimos solos y olvidados, recordándonos que Dios nunca nos abandona. La relación entre Abraham, Sara y Agar ilustra cómo las decisiones humanas pueden traer consecuencias dolorosas. El intento de Sara por ayudar a Dios condujo al sufrimiento de Agar y al conflicto en su familia. Sin embargo, la gracia divina interviene para redimir estas situaciones. Aunque el fracaso humano es evidente, Dios transforma la historia de Agar en un testimonio de esperanza. Esta verdad es aplicable a nuestras vidas hoy, incluso cuando cometemos errores. La gracia de Dios es suficiente para restaurar y redimir nuestras circunstancias. La vida de Agar es una proclamación de que el amor de Dios no está limitado por el estatus social, género o nacionalidad. Como sierva egipcia, Agar no tenía valor en su cultura, sin embargo, Dios la elevó y le dio un propósito eterno. Esto nos enseña que, a los ojos de Dios, todos somos igualmente valiosos. No importa cuán marginados o insignificantes nos sintamos, Dios nos ve, nos escucha y nos llama por nuestro nombre. Agar es un testimonio viviente de la dignidad que Dios otorga a cada ser humano. Agar es una de las primeras mujeres en la Biblia que experimenta un encuentro directo con Dios. Su historia es revolucionaria porque da voz a una mujer marginada y oprimida, algo poco común en las culturas patriarcales de la antigüedad.
El hecho de que Dios se revele a Agar demuestra su amor y preocupación por las mujeres, especialmente por aquellas que la sociedad ha rechazado. Agar representa a las mujeres que luchan por ser vistas, escuchadas y valoradas en un mundo que a menudo las silencia. El encuentro de Agar con el ángel del Señor en el desierto es significativo no solo porque ella recibe una promesa, sino porque es tratada con dignidad y respeto. Dios no la ve como una sierva, sino como una persona amada y valiosa. Este acto de Dios desafía las estructuras sociales de la época y ofrece un modelo de igualdad y justicia que sigue siendo relevante hoy. Agar es un símbolo de que el amor de Dios trasciende las barreras humanas y otorga dignidad a cada individuo. La historia de Agar sigue siendo relevante para las luchas contemporáneas por la justicia y la igualdad. Su experiencia nos desafía a ver a las mujeres marginadas con los ojos de Dios, con amor, compasión y respeto. Agar nos recuerda que Dios eleva a los que el mundo considera insignificantes y les da un lugar en su plan redentor. Su historia es un llamado a los creyentes a luchar por la justicia, la igualdad y la dignidad de todos, siguiendo el ejemplo del amor incondicional de Dios. La historia de Ismael no termina en el desierto con la provisión de agua, su vida es testimonio de la fidelidad y la amplitud del plan de Dios. En Génesis 21, versículo 18, Dios reafirma su promesa a Agar al decir, «Levántate, alza al muchacho, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación». Esta promesa fue crucial no solo para Agar, sino para la narrativa general del plan redentor de Dios. Aunque Ismael no era el hijo de la promesa mesiánica, Dios extiende su bendición y propósito sobre él. Esta acción demuestra que la gracia de Dios no está limitada a los que tienen un papel central en la historia redentora, sino que se extiende incluso a quienes podrían parecer secundarios en la narrativa humana. La bendición de Ismael muestra cómo Dios cuida a todos sus hijos, sin importar su origen o estatus. Ismael se convierte en una figura poderosa, alguien que prospera en el desierto y cuya descendencia formaría una nación numerosa y fuerte, cumpliendo así la palabra divina. Históricamente, muchas tradiciones y estudios asocian a Ismael con las tribus árabes que llegaron a ser pueblos poderosos en la región del Medio Oriente. Esta interpretación, aunque no se menciona directamente en la Biblia, conecta el legado de Ismael con naciones que jugaron roles importantes en la historia mundial. La profecía del ángel en Génesis 16, versículo 12 describe a Ismael como un hombre fiero, cuya mano estará contra todos y la mano de todos contra él. Esta declaración refleja el carácter fuerte e independiente de Ismael y su descendencia. Las tribus árabes, históricamente conocidas por su resistencia, habilidades guerreras y espíritu de supervivencia, encajan con esta descripción. Este cumplimiento de la promesa divina es un testimonio de la fidelidad de Dios. A pesar de las circunstancias difíciles del nacimiento de Ismael, su vida y legado son prueba de que las palabras de Dios siempre se cumplen. La historia de Ismael también nos enseña que la gracia de Dios es inclusiva. Aunque no formó parte de la línea mesiánica de Isaac, Ismael no fue olvidado ni rechazado por Dios. En cambio, se le otorgó un papel especial, ser el padre de una gran nación. Esta inclusión nos desafía a ampliar nuestra comprensión del plan de Dios. Él no actúa según las limitaciones humanas, su amor y propósito abarcan a todos, incluso a aquellos que parecen estar al margen. Ismael y su descendencia forman parte de la historia redentora más amplia de Dios, demostrando que su promesa y bendición no tienen límites. A pesar de su humilde origen como sierva egipcia,
Agar es elevada por Dios a un papel extraordinario, ser la madre de una nación poderosa. Este legado refleja cómo Dios utiliza a personas consideradas insignificantes por el mundo para cumplir sus propósitos divinos. La transformación de Agar, de sierva a madre de una nación, es un testimonio del poder redentor de Dios. Su historia nos recuerda que no importa nuestro estatus social, pasado o circunstancias, Dios puede darnos un propósito más grande del que imaginamos. El legado de Agar también es un símbolo de esperanza para los marginados y oprimidos. Su vida demuestra que Dios ve, escucha y eleva a aquellos que son ignorados por la sociedad. Agar, como figura bíblica, representa a los olvidados que encuentran valor y propósito en Dios. La redención de Agar no solo cambió su vida, sino que estableció un linaje que perduraría a lo largo de generaciones. Este aspecto de su historia nos desafía a ver el potencial en aquellos que el mundo menosprecia, recordando que Dios puede usar a cualquiera para su gloria. La historia de Agar nos inspira a confiar en la provisión y el cuidado de Dios, aun en los momentos más difíciles. Su experiencia en el desierto nos enseña a clamar a Dios en tiempos de sufrimiento. Reconocer que Dios nos ve y nos escucha, incluso cuando otros nos ignoran. Creer en la promesa divina, aun cuando las circunstancias parecen imposibles. El legado espiritual de Agar es un recordatorio de que Dios no abandona a nadie. Su amor y cuidado están disponibles para todos, sin importar su origen, género o condición social. La vida de Agar estuvo marcada por momentos de profunda desesperación. Su huida al desierto, el maltrato que sufrió y su destierro final son ejemplos de crisis que pusieron a prueba su fe. En esos momentos de desesperación, Agar experimentó la intervención directa de Dios, quien respondió a su clamor y le dio esperanza. La crisis espiritual de Agar refleja la lucha de muchos creyentes cuando enfrentan dificultades. A través de su historia, aprendemos que la desesperación no es el fin, es a menudo el momento donde Dios se revela de manera más poderosa. Cuando Agar creyó que todo estaba perdido en el desierto, Dios intervino. Génesis 21, versículo 19 describe cómo Dios abrió los ojos de Agar para que viera un pozo de agua. Este acto simboliza la provisión divina en los momentos de mayor desesperación. La intervención de Dios en la vida de Agar nos enseña que Él no permanece distante en nuestros sufrimientos. En los momentos más oscuros, Dios escucha, ve y provee una salida. Esta verdad es un consuelo para todos los que enfrentan pruebas y desafíos en su caminar espiritual. El desierto, que inicialmente representó abandono y muerte para Agar, se convirtió en un lugar de esperanza y restauración. Esta transformación es un recordatorio de que, con Dios, el sufrimiento no tiene la última palabra. La historia de Agar nos desafía a ver nuestras pruebas como oportunidades para encontrarnos con Dios y experimentar su fidelidad. A través de su ejemplo, aprendemos a confiar en que Dios puede traer esperanza y propósito incluso en medio del dolor más profundo. El pozo que Agar encuentra en el desierto simboliza la provisión divina y la renovación de la vida. En un lugar donde parecía no haber esperanza, Dios abrió los ojos de Agar y le mostró el agua que necesitaba para sobrevivir. Este pozo físico es una representación del sustento espiritual que Dios ofrece en los momentos de sequía espiritual. Cuando nos sentimos vacíos y sin fuerzas, Dios nos provee lo necesario para continuar. El acto de abrir los ojos de Agar tiene un significado profundo. Muchas veces, las soluciones a nuestros problemas están cerca, pero necesitamos la intervención divina para verlas.
La revelación del pozo simboliza cómo Dios nos ayuda a ver oportunidades, recursos y soluciones cuando confiamos en Él. El pozo en el desierto no fue solo una provisión física, fue un punto de encuentro entre Agar y el Dios que la ve. Este lugar representa el amor y la fidelidad de Dios hacia ella y su hijo. En nuestras vidas, el pozo puede simbolizar momentos de encuentro con Dios, donde su presencia nos renueva y nos fortalece para continuar adelante. La historia de Agar es un testimonio inquebrantable del amor incondicional de Dios hacia todos, especialmente hacia los marginados y olvidados. En dos ocasiones cruciales, cuando Agar se encuentra en el desierto, primero huyendo del maltrato y luego expulsada con su hijo, Dios interviene directamente en su vida. Este acto divino no solo asegura la supervivencia de Agar e Ismael, sino que también demuestra que Dios nunca abandona a quienes claman a Él. Agar, una extranjera y sierva sin derechos, es buscada y rescatada por el mismo Dios que prometió bendiciones a Abraham. Esto revela que el amor de Dios no está restringido por fronteras humanas ni por el estatus social. Agar representa a todas las personas que han sido marginadas, olvidadas o rechazadas por la sociedad. En la época bíblica, las siervas no tenían voz ni valor, sin embargo, Dios ve el dolor de Agar y responde con compasión. La frase Dios ha oído tu aflicción encapsula el amor incondicional de un Dios que escucha el clamor de los afligidos. En un mundo donde las personas marginadas siguen enfrentando injusticias, la historia de Agar es un recordatorio de que Dios se identifica con ellos. Jesús mismo proclamó, bienaventurados los pobres en espíritu, Mateo 5:3, reafirmando el corazón de Dios hacia los oprimidos y vulnerables. El amor de Dios hacia Agar e Ismael también simboliza su plan de redención universal. Aunque Ismael no era el hijo de la promesa, él y su madre recibieron cuidado, promesas y un propósito divino. Esto nos enseña que Dios no descarta a nadie, su amor y su plan alcanzan incluso a aquellos que el mundo considera fuera de lugar. La redención de Agar demuestra que el amor de Dios puede transformar cualquier historia, sin importar lo rota o desesperanzada que parezca. Esta verdad sigue siendo relevante hoy. No hay circunstancia tan oscura ni persona tan insignificante que quede fuera del alcance del amor redentor de Dios. En la Biblia, el desierto es un lugar de prueba, aislamiento y transformación. Figuras como Moisés, Elías y Jesús enfrentaron desafíos en el desierto, donde su fe fue puesta a prueba y su dependencia de Dios fue fortalecida. Para Agar, el desierto representa un lugar de sufrimiento, pero también de encuentro con el Dios que la ve. El desierto simboliza las etapas de nuestra vida donde nos sentimos perdidos, solos o sin recursos. Es un lugar donde somos despojados de todo lo superficial y nos encontramos cara a cara con nuestra necesidad de Dios. La experiencia de Agar en el desierto no solo fue física, sino también espiritual. En su desesperación, Agar clama y Dios responde. Lo que parecía un lugar de muerte se transforma en un espacio de revelación y provisión divina. Dios no solo provee agua, sino que también reafirma su promesa: Ismael será el padre de una gran nación. Este proceso de transformación nos enseña que las pruebas no son el fin de nuestra historia. Dios usa el desierto para fortalecer nuestra fe, mostrarnos su fidelidad y preparar nuestro futuro. Para Agar, el desierto se convirtió en un testimonio del amor y el cuidado inquebrantable de Dios. La historia de Agar nos desafía a ver nuestros desiertos como oportunidades para acercarnos a Dios. En momentos de soledad, desesperación y dificultad, Él está presente y listo para proveer lo que necesitamos.
El desierto nos enseña a depender completamente de Dios, a confiar en su provisión y a esperar en sus promesas. Como creyentes, podemos encontrar esperanza en saber que, así como Dios vio y cuidó a Agar, Él también nos ve, nos escucha y nos sostiene en medio de nuestras pruebas. La historia de Agar desafía a la iglesia contemporánea a ser un reflejo del corazón de Dios hacia los marginados. Agar, como sierva extranjera y madre rechazada, representa a los que hoy son invisibles en nuestras sociedades, los pobres, los inmigrantes, las madres solteras y todos aquellos que sufren injusticias. La Iglesia, siguiendo el ejemplo de Dios, debe ser un refugio para los necesitados. Así como Dios intervino para cuidar y restaurar a Agar, los creyentes están llamados a defender, consolar y proveer para los oprimidos. Agar es un símbolo de esperanza para aquellos que sienten que su vida carece de valor o propósito. Su historia proclama que Dios ve, escucha y actúa en favor de los que claman a Él. La Iglesia debe llevar este mensaje al mundo, no importa cuán abandonado o rechazado alguien se sienta, Dios tiene un propósito y un plan para su vida. El amor de Dios, demostrado en la vida de Agar, es un recordatorio de que nadie está más allá del alcance de su gracia. La Iglesia debe ser el instrumento a través del cual esta esperanza llega a los marginados. La narrativa de Agar revela que Dios obra poderosamente en los márgenes de la sociedad. Mientras los hombres pueden ignorar o rechazar a ciertas personas, Dios las ve, las llama por su nombre y les da un propósito eterno. La Iglesia debe aprender de esta historia y comprometerse a buscar y servir a los marginados, reflejando el carácter inclusivo y redentor de Dios. En un mundo dividido por el estatus social, la etnicidad y las fronteras, la historia de Agar nos llama a recordar que el amor de Dios no discrimina. La Iglesia tiene la responsabilidad de proclamar y vivir esta verdad, mostrando el amor incondicional de Dios a todos los que lo necesitan. La historia de Agar, marcada por el sufrimiento, el rechazo y la intervención divina, es un testimonio poderoso del carácter de Dios. Ella representa a los marginados y olvidados, pero también encarna la esperanza y la redención que solo Dios puede ofrecer. A través de Agar, aprendemos que Dios ve y escucha, incluso cuando nos sentimos invisibles, Él está presente y atento a nuestro clamor. Dios provee, en los momentos más difíciles, Dios nos guía hacia su provisión y cuidado. Dios restaura, el rechazo humano no puede anular el propósito divino. El misterio oscuro de Agar no solo revela las luchas humanas, sino que nos invita a confiar en un Dios que transforma el sufrimiento en esperanza, el desierto en provisión y el rechazo en propósito. Su historia resuena a lo largo de las generaciones como un llamado a confiar en el Dios que ve, escucha y actúa en favor de quienes le buscan. Para la Iglesia y los creyentes de hoy, Agar sigue siendo una inspiración y un desafío, defender a los marginados, extender el amor incondicional de Dios y recordar que, en sus ojos, cada vida tiene un valor eterno. I saw this app. I got a hit. In the new limited series, DTF St. Louis, Jason Bateman, David Harbour, and Linda Cardellini star as 3 suburbanites who spice up their love lives. Wow. Don't miss the new HBO original limited series, DTF St. Louis, Sundays at 9 on HBO Max. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number, 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number, save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply.